Hay una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de la vida, aunque quizás no siempre con esas palabras exactas. La pregunta no es ¿qué debo hacer?, sino algo más profundo, más silencioso, más urgente. ¿Cómo puedo saber con claridad, en medio de tanta confusión, cuál es el camino correcto? Vivimos en una época donde la información es abundante. Tenemos acceso a millones de libros, a opiniones de expertos, a consejos de todo tipo. Y sin embargo, muchas personas se sienten más perdidas que nunca, más ansiosas, más inseguras, como si tener más datos no significara necesariamente tener más claridad, como si saber más no fuera lo mismo que entender mejor. Y quizás ahí está la clave de todo, porque hay una diferencia enorme entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento acumula, la sabiduría transforma, el conocimiento llena la mente, la sabiduría cambia el corazón. Y es precisamente sobre esa diferencia que Jesús habló, de maneras que siguen siendo sorprendentemente relevantes hoy. Hoy vamos a explorar juntos las enseñanzas de Jesús sobre la sabiduría, no como un catálogo de normas o una lista de instrucciones religiosas, sino como lo que realmente son, una invitación profunda a ver la vida de otra manera, a habitar el presente con más paz, a tomar decisiones desde un lugar más sereno y más verdadero, a dejar de luchar contra la corriente de la existencia y aprender, poco a poco, a fluir con ella. Y si hay algo que estas enseñanzas tienen en común, es que no prometen eliminar el dolor ni resolver todos los problemas. Lo que prometen es algo más valioso: la capacidad de atravesar cualquier cosa sin perder la paz interior. Y eso, si lo piensas un momento, lo cambia todo. Vamos a comenzar con una escena que quizás conoces, pero que vale la pena observar con ojos nuevos. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, al final del famoso Sermón del Monte, Jesús cuenta una historia breve pero poderosa. Habla de dos hombres que construyen una casa. Uno la construye sobre roca, el otro la construye sobre arena. Cuando llegan las lluvias, los vientos y las tormentas, la casa sobre la roca permanece. La casa sobre la arena cae, y dice el texto, con gran estrépito. Es una imagen simple, tan simple que podríamos pasar por ella sin detenernos demasiado. Pero hay algo en esa historia que merece toda nuestra atención, porque Jesús no la cuenta como una metáfora sobre arquitectura, la cuenta como una metáfora sobre la sabiduría misma. El hombre que construye sobre roca es, según sus palabras, aquel que no solo escucha sus enseñanzas sino que las practica. Y el hombre que construye sobre arena es aquel que las escucha pero no las vive. La diferencia entre los dos no es intelectual. No es que uno sea más inteligente o más informado. La diferencia es más sutil y más profunda. Uno de ellos ha integrado la sabiduría en su vida, y el otro simplemente la conoce de manera teórica. Esto es fascinante porque nos muestra algo sobre la naturaleza de la verdadera sabiduría. No es un conjunto de ideas que guardamos en la cabeza, es algo que se encarna, que se vive, que se convierte en la estructura invisible sobre la cual descansa toda nuestra existencia. Y cuando esa estructura es sólida, cuando la sabiduría verdadera está en la raíz de quienes somos, las tormentas de la vida nos sacuden, sí, pero no nos derrumban. ¿Cuántas veces has sentido que todo a tu alrededor se tambaleaba? Una relación que se rompe, una pérdida inesperada, una decisión difícil, una etapa de incertidumbre que parece no tener fin. En esos momentos, no necesitas más información. Necesitas algo en lo que apoyarte. Necesitas una roca. Y Jesús está diciendo que esa roca es accesible, que no está reservada para los sabios académicos, ni para los que han estudiado toda su vida. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a vivir desde adentro hacia afuera, desde el corazón hacia la acción, desde la contemplación hacia la práctica. Pero hay algo más que Jesús enseña sobre la sabiduría, y que a menudo se pasa por alto. Está en otro momento del Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, cuando Jesús dice algo que suena casi paradójico. Te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Esta frase detiene el pensamiento. Escondidas de los sabios, reveladas a los pequeños. ¿Qué significa eso? No es que Jesús esté despreciando la inteligencia ni promoviendo la ignorancia. Lo que está señalando es algo mucho más matizado, que existe un tipo de sabiduría que bloquea la comprensión verdadera. La sabiduría del ego, la sabiduría del orgullo intelectual,
La sabiduría que se convierte en una armadura detrás de la cual uno se esconde, y desde la cual uno juzga al mundo. Cuando alguien está demasiado convencido de que ya lo sabe todo, cierra la puerta a seguir aprendiendo. Cuando alguien asume que su perspectiva es la correcta y las demás están equivocadas, deja de poder ver la realidad con claridad. Hay un tipo de conocimiento que, paradójicamente, oscurece en lugar de iluminar. Los pequeños de los que habla Jesús no son los ignorantes, son los humildes, son los que se acercan a la vida con apertura, con disposición a ser sorprendidos, con la honestidad de reconocer que no tienen todas las respuestas, son los que pueden decir, no sé, sin sentirse amenazados, los que pueden cambiar de opinión cuando encuentran algo más verdadero, los que no necesitan tener razón para sentirse seguros. Y hay algo tremendamente liberador en esa postura. Porque cuando uno deja de cargar con la necesidad de saberlo todo, de controlarlo todo, de entenderlo todo antes de dar el siguiente paso, el peso disminuye de manera notable, la mente se aclara, el corazón respira. Aparece un espacio interior que antes estaba ocupado por la ansiedad del control, y en ese espacio comienza a sentarse algo parecido a la paz. Hay una escena en el Evangelio de Lucas que ilustra esto de manera hermosa, aunque a veces se interpreta de forma superficial. Es la historia de Marta y María, dos hermanas que reciben a Jesús en su casa. Marta se afana en los preparativos, en servir, en organizar. María, en cambio, se sienta a los pies de Jesús y escucha. Marta, agotada y quizá resentida, le pide a Jesús que le diga a su hermana que la ayude, y Jesús responde con esas palabras que han quedado grabadas en la historia. Marta, Marta, estás preocupada y perturbada por muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Durante mucho tiempo esta historia se ha interpretado como una preferencia de la contemplación por encima de la acción, o como una invitación a dejar los quehaceres cotidianos para dedicarse a la oración. Pero hay algo más profundo aquí. Lo que Jesús le señala a Marta, no es que servir esté mal. El servicio es hermoso y necesario. Lo que le señala es la calidad interior de ese servicio. Marta está preocupada y perturbada. Está haciendo cosas buenas desde un lugar de agitación interna. Está sirviendo con ansiedad. Y esa ansiedad, esa perturbación, ese ruido interior, le impide estar realmente presente. Le impide disfrutar. Le impide paradójicamente hacer bien lo que quiere hacer bien. María, en cambio, ha elegido habitar el momento completamente. No está planificando el próximo paso, ni revisando mentalmente la lista de pendientes. Está aquí, ahora, presente. Y esa presencia plena, dice Jesús, es la mejor parte. La sabiduría que Jesús enseña tiene mucho que ver con esto. Con aprender a habitar el presente sin huir hacia el futuro con la ansiedad, ni hacia el pasado con el arrepentimiento. Con aprender a hacer lo que hay que hacer, sí, pero desde un centro quieto, desde un lugar interno que no se agita con cada tormenta externa. Y esto no es pasividad, no es indiferencia, es lo opuesto. Es la capacidad de actuar con claridad precisamente porque uno no está nublado por el miedo, la prisa o la necesidad de control. Es lo que en muchas tradiciones espirituales se llama ecuanimidad. Esa cualidad de permanecer centrado independientemente de lo que ocurra afuera. Pensemos en otra enseñanza de Jesús, esta vez en el capítulo 6 de Mateo, dentro del mismo Sermón del Monte. Es quizás uno de los pasajes más conocidos, y al mismo tiempo, uno de los más difíciles de realmente interiorizar. Jesús habla de los pájaros del cielo, y de los lirios del campo. Señala que los pájaros no siembran ni cosechan, y sin embargo están alimentados. Los lirios no trabajan ni hilan, y sin embargo su belleza supera la de Salomón en toda su gloria. Y luego dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Y añade, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No os angustiéis por el mañana. Ahora bien, es muy fácil leer esto y pensar que Jesús está promoviendo la irresponsabilidad, que está diciendo que no hay que planificar ni trabajar ni preocuparse por nada. Pero eso sería una lectura apresurada. Lo que está señalando es algo más refinado, la diferencia entre la previsión sabia y la angustia estéril. Planificar es sensato, prepararse es inteligente, pero hay un punto en el que la preocupación deja de ser útil, y se convierte en una tortura innecesaria. Hay un umbral donde el pensamiento sobre el futuro deja de ayudarnos a prepararnos, y comienza simplemente a robarnos el presente. Y ese tipo de angustia, esa rumiación obsesiva sobre lo que podría salir mal,
sobre lo que no podemos controlar, sobre los peores escenarios posibles, no añade nada a nuestra vida, solo la desgasta. La sabiduría en este sentido es saber cuándo soltar, saber cuándo uno ha hecho lo que podía hacer y el resto está más allá de su alcance. Saber vivir con la incertidumbre sin ser devorado por ella. Y eso no es ingenuidad, es una forma de fe muy madura. Es confiar en que la vida tiene una lógica más amplia que la que podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Hay algo interesante que observar aquí. Jesús no les dice a sus oyentes que no habrá dificultades. No les promete que todo saldrá bien según sus expectativas. Lo que les ofrece es algo diferente. Una forma de relacionarse con la incertidumbre que no los destruya por dentro. Una sabiduría que les permita mantenerse íntegros, incluso cuando el mundo exterior sea impredecible. Y eso conecta con otra dimensión de su enseñanza sobre la sabiduría, la capacidad de ver con claridad, sin dejarse llevar por las apariencias. En el capítulo 7 de Mateo, poco antes de la parábola de los dos constructores, Jesús habla de algo que llama la atención por su imagen: la viga y la paja. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es una imagen casi cómica en su exageración, y probablemente así lo sintieron quienes la escucharon por primera vez. Pero detrás del humor hay una observación psicológicamente muy aguda. Los seres humanos tenemos una tendencia casi universal a ver los defectos ajenos con mucha más nitidez que los propios. Es más fácil notar lo que el otro está haciendo mal que revisar honestamente lo que uno mismo necesita corregir. Es más cómodo juzgar desde afuera que examinarse desde adentro. Y esa tendencia, dice Jesús, es una forma de ceguera. Una ceguera que nos priva de sabiduría y que envenena nuestras relaciones. La persona sabia, en cambio, comienza por sí misma. No porque sea perfecta, sino porque reconoce que el único lugar donde puede generar un cambio real es en su propio interior. No puede controlar lo que el otro piensa, siente o hace, pero sí puede trabajar sobre sus propias reacciones, sus propios patrones, sus propias cegueras. Y ese trabajo interior, ese esfuerzo continuo de autoconocimiento y honestidad, es quizás la tarea más difícil y más importante que un ser humano puede emprender. Y hay algo paradójico en esto también. Cuanto más honestamente uno se conoce a sí mismo, incluyendo sus sombras y sus limitaciones, menos necesita juzgar a los demás. La dureza con el prójimo frecuentemente es proporcional a la dureza que uno ejerce consigo mismo, o al miedo de mirarse con honestidad. Cuando uno aprende a tratarse con compasión, aprende también a extender esa compasión hacia afuera. Pero ¿cómo se cultiva todo esto en la vida cotidiana? ¿Cómo se pasa de escuchar estas enseñanzas a realmente integrarlas? A construir sobre roca en lugar de sobre arena. Aquí es donde las enseñanzas de Jesús se vuelven, de nuevo, sorprendentemente prácticas. En el Evangelio de Juan capítulo 8, hay una frase que resume mucho: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es quizás una de las frases más citadas de toda la tradición cristiana, pero es importante entenderla bien. No dice aprenderéis la verdad o estudiaréis la verdad, dice conoceréis. Y ese verbo, en el contexto del pensamiento bíblico, tiene una connotación mucho más profunda que la mera comprensión intelectual. Conocer, en ese sentido, implica una relación íntima, una experiencia directa, una integración que va más allá de la cabeza y llega al corazón. La sabiduría verdadera, en la visión de Jesús, no es algo que uno posee, es algo que uno habita. Es una forma de ser, no solo una forma de pensar, y por eso no se puede simplemente descargar en la mente como si fuera información. Tiene que encarnarse, practicarse, vivirse, una y otra vez, en las situaciones concretas de la vida diaria. Eso significa que los momentos difíciles no son obstáculos en el camino de la sabiduría, son el camino mismo. Cada vez que uno enfrenta una situación donde el miedo tira en una dirección y la sabiduría señala otra, hay una oportunidad de elegir. Cada vez que la tentación de juzgar al otro aparece y uno decide, en cambio, mirar hacia adentro, hay un paso hacia la roca firme. Cada vez que la ansiedad sobre el mañana amenaza con oscurecer el presente y uno elige volver al aquí y ahora, hay un momento de verdadera libertad interior. Y estos momentos se acumulan, no de manera dramática ni espectacular, de manera silenciosa, gradual, profunda, como el agua que con el tiempo modela la piedra, como la raíz que crece lentamente hacia abajo para que el árbol pueda crecer hacia arriba sin ser derribado.
Hay una última enseñanza que quiero compartir antes de llegar al cierre de esta reflexión. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 11, y son palabras que Jesús pronuncia en un momento en que parece estar ofreciendo algo completamente diferente a todo lo que el mundo ofrece. Dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Hay algo en esta invitación que toca algo muy hondo en la experiencia humana. Porque todos, en algún momento, hemos sentido ese cansancio del que habla. No solo el cansancio físico, sino el cansancio de cargar con demasiado. El peso de las expectativas, de los miedos acumulados, de las heridas que no han sanado, de las decisiones que se posponen por miedo a equivocarse, de los conflictos que se evitan en lugar de resolverse. Y la promesa no es que ese peso desaparezca de la noche a la mañana. La promesa es que hay una manera de cargarlo diferente. Que existe un camino de vida donde el alma encuentra descanso no a pesar de los desafíos sino en medio de ellos. Y ese camino pasa, dice Jesús, por aprender de él. Por la mansedumbre, que no es debilidad sino fortaleza sin necesidad de imponerse. Y por la humildad, que no es baja autoestima sino lucidez sobre la propia naturaleza. La mansedumbre y la humildad como fundamento de la sabiduría. No la astucia, no la acumulación de conocimientos, no la capacidad de argumentar brillantemente o de impresionar a los demás, sino esa suavidad profunda que puede mirar la realidad tal como es, sin distorsionarla por el miedo ni por el orgullo. Esa disposición a aprender siempre, a ser corregido, a crecer, a cambiar. Esa apertura que mantiene el corazón blando y la mente clara. Y cuando uno empieza a vivir desde ahí, algo cambia. No todo de golpe, no de manera mágica, pero algo cambia. Las situaciones que antes generaban una reacción automática de pánico o de rabia, empiezan a encontrar en uno un espacio más amplio. El miedo sigue apareciendo, pero ya no dicta el comportamiento de la misma manera. La incertidumbre sigue estando presente, pero ya no paraliza. Las relaciones difíciles siguen siendo difíciles, pero hay más paciencia, más comprensión, más capacidad de ver al otro más allá de sus comportamientos superficiales. Y lentamente, muy lentamente, uno comienza a entender lo que significa construir sobre roca. No una roca perfecta ni impenetrable, sino una base interior lo suficientemente sólida como para mantenerse de pie cuando las tormentas lleguen, porque las tormentas siempre llegan. Eso Jesús nunca lo niega. Lo que ofrece es algo distinto, la posibilidad de atravesarla sin perder lo esencial que no puede ser arrebatado por ninguna circunstancia externa. Esa presencia silenciosa en el centro del ser. Esa paz que, como dice el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento, no porque sea irracional, sino porque va más allá de lo que la razón sola puede alcanzar. Es la paz que emerge cuando uno ha aprendido, aunque sea parcialmente, a ver la vida con los ojos de la sabiduría. Y esta sabiduría no está reservada para los iluminados, ni para los que tienen acceso a educaciones especiales. Está disponible, aquí y ahora, para cualquier persona que esté dispuesta a hacer la pregunta sincera: ¿qué necesito dejar de cargar? ¿Dónde estoy construyendo sobre arena sin darme cuenta? ¿Qué está bloqueando en mí la claridad y la paz que ya existen, en potencia, en el fondo de mi ser? Porque la enseñanza más profunda de Jesús sobre la sabiduría no apunta hacia afuera, apunta hacia adentro. La sabiduría no está en ningún lugar externo que debas encontrar. Está en el proceso de limpiar lo que la oscurece, de quitar las capas de miedo, de orgullo, de ansiedad, de juicio que impiden que esa luz interior brille con naturalidad. Y ese proceso, ese trabajo callado y continuo de la vida interior, es el camino, no el destino, el camino mismo. Y cada paso en ese camino, por pequeño que sea, ya es sabiduría en acción. Hay una imagen que me gusta mucho para cerrar esta reflexión. Imagina un lago en un día sin viento. La superficie está completamente quieta, y en esa quietud refleja con perfecta nitidez todo lo que está a su alrededor. Los árboles, el cielo, la luz del sol. Ahora imagina el mismo lago durante una tormenta. El agua está agitada, las olas se suceden unas a otras, y ese mismo cielo, esos mismos árboles, esa misma luz, ya no se reflejan con claridad. El lago no ha cambiado en su esencia, el cielo sigue siendo el mismo.
pero la agitación en la superficie impide que la profundidad se manifieste. La sabiduría tiene mucho que ver con esa quietud. No es la ausencia de movimiento en la vida exterior, porque eso es imposible. Es la capacidad de mantener un punto de calma en el interior desde el cual todo lo demás puede ser visto con claridad. Desde el cual las decisiones pueden tomarse sin precipitación. Desde el cual el amor puede fluir sin los obstáculos del miedo y del juicio. Y esa calma, esa quietud interior que permite reflejar la realidad con más fidelidad, es la sabiduría que Jesús señala una y otra vez en sus enseñanzas. No como un ideal inalcanzable, sino como una posibilidad real, concreta, disponible para cualquier ser humano que esté dispuesto a buscarla con sinceridad y a habitarla con paciencia. Eso es lo que hoy queda en el aire, como una invitación y como una pregunta. ¿Sobre qué estás construyendo tú en este momento de tu vida? Hay áreas donde el peso que cargas podría aligerarse si lo miraras con más honestidad y más compasión. Hay un lugar en tu interior, quizás olvidado o descuidado, donde la quietud todavía existe y espera ser reencontrada. No hay prisa para responder. La sabiduría no tiene prisa, tiene paciencia, y esa paciencia es, en sí misma, una de sus manifestaciones más hermosas. La misión de hoy tiene que ver con esa quietud de la que hemos hablado. Hoy, en algún momento del día, ya sea por la mañana antes de que empiece el movimiento cotidiano, o al mediodía en una pausa breve, o por la noche antes de dormir, dedica 5 minutos a estar completamente quieto, sin el teléfono, sin música, sin nada que llene ese espacio. Solo tú, en silencio. En esos 5 minutos, no tienes que resolver nada ni pensar en ningún problema pendiente. Solo observa. Observa tu respiración. Observa los pensamientos que aparecen y déjalos pasar sin aferrarte a ninguno. Y luego hazte una sola pregunta, con toda la honestidad de la que seas capaz en ese momento. ¿En qué área de mi vida estoy construyendo sobre arena? No para juzgarte, sino para ver. Solo para ver. Quizás la respuesta llega de inmediato. Quizás tarda un poco más. Quizás hoy no aparece y aparece mañana, en un momento inesperado. Pero el acto de hacerse la pregunta desde un lugar de quietud ya es un primer paso hacia la roca firme. Ya es sabiduría comenzando a moverse en tu interior. Y si ese momento de silencio se convierte en un hábito, si esos 5 minutos de quietud se vuelven parte de tu día de manera regular, descubrirás con el tiempo que la superficie de tu lago interior se va aquietando poco a poco. Que las tormentas siguen llegando, sí, pero que en algún lugar dentro de ti hay algo que permanece estable, algo que no se agita de la misma manera, algo que quizá ya siempre estuvo ahí, esperando simplemente que te detuvieras lo suficiente para reconocerlo. Eso es la sabiduría. No un logro que se alcanza de una vez, sino un regreso continuo a lo que ya eres en tu mejor versión. Un regreso paciente, compasivo y persistente, como el del hijo que vuelve a casa, como el del constructor que elige, una y otra vez, la roca sobre la arena. Hoy tienes una oportunidad de dar ese paso, y basta con que sea pequeño. La sabiduría siempre comienza en pequeño.